Vamos a leer juntos Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, que dice lo siguiente. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. ¿Cómo me hubiera gustado estar en ese momento, no? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Qué bárbaro, qué historia esta, ¿no? Y empecé diciéndole feliz día de la primavera, porque comienza la estación de la hierba verde, de las flores, del romance, el día del estudiante, nuestro día, ¿eh? Los que lo son, los que lo fueron antes. Claro, nuestro día. El día de los picnic también. Qué lindo día hoy para picnic, ¿no? Maravilloso, espectacular. Estuve averiguando un poco acerca de los picnics. ¿Sabías que los picnics no son una práctica contemporánea? Son bien antiguos. Los practicaban ya desde el tiempo en que el ser humano vivía en las cavernas. Se reunían, salían de esa caverna en ese momento sofocante y se ponían a comer la presa que habían capturado bajo las estrellas, reuniéndose todos alrededor del fuego, donde la noche, que por lo general era más fresca, comenzaba a traerles un poquito de frío, entonces se calentaban alrededor del fuego. De ahí sale justamente la palabra hogar, que viene de fogar, de fogata. Estaba la fogata alrededor y el hogar era la reunión de ese grupo familiar que estaba. Así que estos son los primeros indicios del picnic. Pero en la antigua Roma también se celebraban los picnic, se llamaban caena triclinaris. Imagínate si ahora le llamáramos eso, ¿eh? A ver, ruta 40, hoy tenemos un caena triclinaris. ¿Qué? No va nadie, ¿no? ¿Sabe qué significaba esto? Eran comidas que se celebraban al aire libre y que los pudientes las tenían en los jardines. Caena significa cena en latín, y triclinaris era una especie de sillón reclinado. Así que esa caena triclinaris podríamos traducirla como cena en reposeras. Y eso era lo que hacían los griegos, también lo hacían, los romanos lo hacían. Pero en la Edad Media, cuando salían de cacería, se iban a lugares bien retirados de lo que eran los feudos, y ahí en el campo, mientras los hombres salían de caza para buscar algún jabalí o alguna otra presa grande, las mujeres preparaban unas mesas que eran esos picnic. Pero esas mesas eran con mantel, con bandejas de plata, copas de cristal, vino de primera categoría, candelabro, no sé para qué lo ponían, si con el viento se apagaba, pero lo ponían igual el candelabro. Era pero una cosa de lujo la que hacían, ¿no? Así que los hombres volvían con la presa, con los patos, con los jabalíes, y los asaban y ya estaba toda la mesa bien preparada. Después de la Revolución Francesa,
empezaron a celebrar los aristócratas muy a menudo esos eventos al aire libre, pero esta vez los acompañaban con obras de teatro, con música, con cantos, con juegos y con baile también. De vez en cuando nosotros vemos algunas películas antiguas o aquellas donde se reunían en el lejano oeste, en Estados Unidos, y que había bailes y era todo al aire libre. Bueno, eran un poco las réplicas de esto que surgió después de la Revolución Francesa. En 1801 empieza a utilizarse la palabra picnic con una sociedad de Londres conocida como The Picnic Society. ¿Qué era? Era un grupo de aristócratas que se reunían y se juntaban varias familias, cada uno con diferentes excentricidades gastronómicas. Entonces iban juntando un poquito, unos, otros, y lo compartían al aire libre. Eso sí, era al aire libre, pero iban de smoking, iban con traje, iban con sombrero, con ropas de gala, lo mejor, ¿no? Vos imaginate, invitás a uno a un picnic y se te viene así, decir que desubicado el tipo, ¿no? En la época victoriana, que va desde 1837 hasta 1901, empezaron a practicar los picnics diferentes grupos sociales. Esta vez ya no eran los aristócratas, sino que lo hacían en los parques públicos, en lugares más cercanos a las ciudades, pero seguían siendo eventos muy formales, donde vestían esas ropas de gala y en las mesas no faltaba una maravillosa mantelería, bandejas de plata y diferentes platillos con té y pastelitos. Pastelito. Después de la guerra mundial, de las dos guerras mundiales, los picnics se volvieron más sencillos, más informales, más parecidos a lo nuestro. Y vos te preguntarás, ¿de dónde viene la palabra picnic? Viene del francés piquer. Qué calidad, ¿eh? Piquernik. ¿Qué quiere decir piquer? Piquer quiere decir picar, picotear, recoger pequeñas cantidades, porque pic viene de pala, entonces era como meter la cucharita pequeñas cantidades, y nick, algo pequeño, sin importancia. Hoy los franceses lo utilizan casi como un insulto, como diciendo esto es un desecho, pero originalmente significaba algo chiquitito. En otras palabras, lo que era un picnic consistía en pequeñas porciones en diferentes platos. Y esto es lo que hoy hacemos, ¿no? Todavía sigue la idea del picnic, una canastita de mimbre y un mantel cuadriculado, ¿no? Pero ya nadie lleva la canastita de mimbre ni mantel cuadriculado, sino uno pensaría que viajó por el túnel del tiempo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando de esto de picnic? Porque un día Jesús salió de picnic. Los llevó a los discípulos al aire libre. Había enviado a los 12 a predicar por diferentes lugares diciendo el reino de los cielos se ha acercado, y tenían toda la autoridad de Jesús, es decir, Jesús había delegado ya la autoridad sobre ellos, sanaban enfermos, oraban por las personas, les abrían las puertas de la casa y decían hoy la paz ha llegado a tu casa, y había tanta demanda, había tanta gente que ni tiempo de descansar y mucho menos tiempo de comer tenían. Así que el Señor les dijo, vamos a un lugar desierto, pero no a un desierto, porque eso sí que hubiera sido bastante sádico, ¿no? Mandarlos a un desierto a morirse de sed, vengan a descansar, y ahí terminan los esqueletos de los apóstoles, ¿no? No, los mandó a un lugar sin gente, un lugar tranqui, un lugar de esos a los que vos querés ir después de haber estado con mucha gente, ahí una playa que no exista por ahí, perdida. Ahí los mandó, pero encima no lo hizo por tierra, sino lo hizo atravesando el lago para que hubiera pocos que lo pudieran seguir, como para tener un tiempo de descanso, porque de vez en cuando necesitamos recargar las baterías, evitando tantas relaciones interpersonales. Así que cuando vieron para dónde enfilaba la barca donde estaba Jesús, algunos empezaron a seguirlo, y no faltó el desubicado que les mandó en cadena de WhatsApp a todos los que estaban por tierra, el Señor va a ir para ese lado. Y cuando llega Jesús con los discípulos a disfrutar de un hermoso día de tranquilidad, la gente había corrido por la orilla, ganaron la maratón, los estaban esperando en la llegada como 10.000 personas. ¡Ay, qué terrible esto!
se malogró el picnic. El día que se le arruinó el picnic al Señor. Bueno, el Señor lo tenía todo programado y calculado. El Señor sabía todo. Ya sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Cómo no iba a saber de este incidente? Los discípulos no. Pero esta historia tan pintoresca nos muestra rasgos muy importantes de Jesús. ¿Por qué nos muestra estos rasgos importantes? ¿Para qué? Porque hay un principio teológico que es, si Jesús hubiera llegado un día y al día siguiente entregaba su cuerpo para ser crucificado y después resucitar, él hubiera tenido el mismo efecto salvífico que habiendo pasado esos 3 años. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que nos salva de nuestros pecados no es el sermón del monte, sino es la cruz. Es decir, Jesús en la cruz. Lo que nos libró fue el sacrificio de Cristo que pagó por tus pecados y por los míos. Sin embargo, ¿por qué pasó 3 años? Uno dice, ¿de dónde sacaron 3 años? Bueno, el Evangelio de Juan cuenta 3 Pascuas en el ministerio del Señor y en base a esas 3 Pascuas se deduce que fueron 3 años los del ministerio de Jesús. ¿Pero por qué estuvo tanto tiempo antes de padecer en la cruz? ¿Qué paciencia habrá sido para el Señor, no? Decir, en cierto momento casi se le agota, dice, ¿hasta cuándo sabré de soportar generación perversa y maligna? ¿No? Cuando le salieron no sé con qué pregunta rara por ahí los discípulos. Eran cabezas duras, les costaba entender, pero ¿por qué pasó ese tiempo? Para mejorar la teología de la gente. Y te explico qué es esto de mejorar la teología de la gente. Dios nos dio su palabra y nosotros en base a su palabra desarrollamos, interpretando la palabra, desarrollamos nuestra teología. Pero es una teología limitada porque no lo sabemos ya todo acerca de la palabra. Todos los días vamos descubriendo algo nuevo que va tallando una teología más profunda y que nos permite conocerlo más al Señor. Para entender cómo es Dios, Dios se hizo carne. Jesús es Dios con nosotros. Por eso Jesús le dijo a Tomás, cuando Tomás dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, el que me vio a mí lo vio al Padre. Así que Jesús es el reflejo de Dios y estuvo ese tiempo Jesús para que la gente pudiera conocer un poco más de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, el verbo hecho carne. Esa permanencia de Jesús permitía entender el carácter de Jesús para saber un poco más cómo es Dios. Y cuando sabemos un poco más cómo es Dios, empezamos a tener el carácter de Cristo en nosotros, anhelar y desarrollar el carácter de Cristo porque decimos, yo quiero ser así, yo quiero ser como Jesús. ¿Qué aspectos nos muestra de su carácter el Señor en esta secuencia del picnic malogrado? Primera, Jesús es considerado. ¿Qué quiere decir considerado? De vez en cuando te encontrás con alguna persona que en algún momento inoportuno te sale con un domingo 7, que no le importa nada cómo estás, que está en su mundo respirando su propio aire viciado y te molesta de algo. Lo primero que decís, qué desconsiderado este tipo. Qué bárbaro, no se da cuenta que estoy trabajando, no se da cuenta que estoy con esto. Bueno, Jesús todo lo contrario, considerado. ¿Por qué? Porque Él quería que quienes trabajaron en la misión descansaran y se alimentaran. Vio que los discípulos ni tiempo habían tenido de comer y dijo, vamos a un lugar de tranquilidad para comer. Y prepararon la canastita y el mantel cuadrado con 5 flautitas y 2 anchoas. A veces nosotros creemos que Dios quiere nuestro sacrificio. No sé por qué se nos apoderó de nosotros esa idea de masoquismo agustiniano y pobreza franciscana que nos taladran y nos hace sentir culpables si algún día la pasamos bien, si algún día descansamos y si algún día estamos pasando por un momento placentero, santo, pero placentero, sentimos un poco la culpa como que pareciera que el que sirve a Dios tiene que sufrir. Entonces nos dicen, acá viene el siervo de Dios y tiene que tener imagen de... Y vos decís, este no es un siervo, un cordero degollado es este. No es así. Cuando acusaron a los discípulos de Jesús
de recoger espigas de trigo en el día de reposo, día sábado. Era trabajo, comer, sacar una espiga de trigo, desgranarla, empezar a masticarla. Necesitaban alimentarse, pero pusieron el grito en el cielo los religiosos. Porque los religiosos tenían la idea de que a Dios se le agrada dándole lástima con nuestro sacrificio. Y Jesús les dijo, ¿no entienden lo que dijo Oseas en el capítulo 6, versículo 6? Misericordia quiero, no sacrificio. Dando a entender que el principio de la ley no es que el ser humano se sacrifique, sino que el principio de la ley es beneficiar al ser humano. Entonces, si el cumplimiento de una ley perjudica al ser humano, debería suspenderse. Y te lo explico con un ejemplo que alguna vez lo he dado. Me encanta cumplir con las normas de tránsito. ¿A cuánto le gusta cumplir con las normas de tránsito? Manga de falluto. Cuando te pone amarillo y ahí está. Perdóname, serio. No trata de cumplir, ¿no? ¿Para qué es el semáforo? Para elevar la tensión arterial. Muy bien, y para que el equipo de emergencias médicas te atienda acá, porque todos los semáforos te hacen frenar. No. El semáforo es para salvar vidas, básicamente, ¿no? Así que respetamos el semáforo porque la violación del semáforo puede significar causar un accidente fatal en varias ocasiones. Así como me gusta cumplir con la ley de tránsito, me detengo con el semáforo en rojo y de pronto veo que un camión rojo se va acercando atrás mío. Y dos tipos con casco, uno de cada lado, me van haciendo así. Y yo, como buen argentino, bajo la ventanilla del auto y saco la mano. Córrase. Entonces ya mi sangre italiana aflora, abro la puerta y le hago. Cierro la puerta y ahí entonces me quedo esperando y el semáforo se pone en amarillo y como ya estoy con bronca, entonces espero hasta que no se pone verde, ni siquiera piso el embrague. Y por fin se pone verde. Primera, bajo la ventanilla. Qué buen ciudadano. Respeté el semáforo y quemé 20 personas. Los maté en un incendio. Si el principio de una ley es para beneficiar, en el momento en que esa ley perjudica a alguien, uno está en condiciones de pedir un recurso de amparo. Más o menos está así la cosa. Bueno, así que los fariseos estaban empeñados en cumplir la ley habiendo perdido el propósito y el sentido. Esto es el legalismo. Cumplir por cumplir, tratar de darle lástima a Dios, sobornarlo a Dios con una escena histérica de sufrimiento. Pero acá nos encontramos con un Jesús considerado. Muchachos, se mataron. Yo no quiero que se enfermen. Yo no quiero que estén mal. Vamos a descansar un poquito. Desconecten los celulares. Apaguen la tele. Vamos donde no hay nadie. Claro, la cosa salió mal, pero en el texto está la intención del Señor para entender que Jesús es considerado. Él nunca te va a pedir que sufras un dolor gratuito por servirle. A veces va a ser necesario. Servir al Señor puede significar tener dolores. ¿Por qué? Porque nuestro servicio va contra natura, contra la naturaleza humana. Todos tenemos que luchar contra algunas cosas, pero el Señor no te va a pedir el sacrificio por el dolor en sí mismo. Si vos pensás que las cosas son al revés, entonces te equivocaste de puerta, anda a la puerta de algún faquir que esté más adelante. Pero acá no. No profanes tu vida con sacrificios inútiles tratando de agradar a Dios. Le agradamos a Dios cuando mostramos gozo en el servicio, cuando lo servimos con ganas y con deseos. A Dios no le agrada tu dolor. A Dios le agrada tu bienestar, tu salud y tu gozo. Decíselo al de al lado. A Dios le agrada tu bienestar. Y a ese se lo tengo que decir. ¿A ese? Sí, a ese.
Jesús es considerado, pero Jesús también es compasivo. Dice literalmente el texto que tuvo compasión de la gente porque los veía como ovejas sin pastor. ¿Quiénes quisieron seguir a Jesús? Como 10.000 personas. Hoy los pobres ídolos de fútbol, qué mal que la pasan, pobre Messi, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Messi para que lo dejen tranquilo en una comida? Tendría que irse en medio del océano, ¿no? Bueno, con Jesús lo que sería, ¿no? Ese atolladero de gente que lo seguía. ¿Por qué lo seguían? Básicamente tenían problemas de salud. La salud era el problema número uno de la sociedad en ese tiempo, porque de la salud dependía la economía, de la salud dependía la inclusión social, de la salud dependía el desarrollarse en la vida y vivir un poco más, la expectativa de vida. Entonces una persona que perdía la salud prácticamente lo estaba perdiendo todo. En algunos casos su familia misma, su libertad también podía perder. Así que en situaciones tan precarias a nivel sanitario, la gente veía que en Jesús había esperanza. Iban para ser sanados, los seguían porque tenían algún interés, pero el Señor no se concentró solamente en ese interés primario y transitorio que era la salud, sino que el Señor se concentró en lo permanente, en lo perdurable, en lo eterno. Les comenzó a enseñar. No nos dice la Biblia que empezó a orar por ellos, empezó a enseñarles y tenía mucho para decirles. No dice el texto que tuvo compasión de ellos porque los veía enfermos. Tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es una oveja que está próxima a ser robada, una oveja que está próxima a ser carneada, una oveja que está próxima a ser atacada, a extraviarse, a perderse, a sufrir muchísimo. Los líderes religiosos que estaban en esa época eran líderes que se habían concentrado tanto en el legalismo, en el cumplimiento de la ley y en el intento de soborno de Dios, tratando de hacer buena letra, pero por dentro estando rebelados, que de pronto se estaban apacentando a sí mismos los líderes y no se estaban preocupando por las personas. Las personas estaban creciendo en un ambiente de ignorancia total de Dios. Y cuando yo no conozco a Dios, empieza a venirme mucha angustia y mucho temor porque no sé lo que puedo esperar de alguien a quien no conozco. Y así estaba la gente. Y el Señor dijo, necesitan conocer de Dios, necesitan conocer la palabra de Dios. Así que tomó tiempo, tuvo compasión de ellos, los veía desamparados. ¿Qué significa compasión? Compasión significa, en términos comunes y corrientes, ponerse en los zapatos de la gente. La compasión es la que lleva a romper protocolos, a interrumpir rutinas, a alterar agendas. Jesús tenía agendado el descanso. Jesús no era improvisado. Jesús no era improvisado. No daba puntada sin hilo. Sabía a dónde iba, sabía lo que quería y sabía los resultados que habría. Y dentro de esa agenda estaba descansar con los discípulos. Pero también dentro de su agenda estaba que iba a tener que interrumpir ese descanso. El Señor no está tan sujeto a lo que vos pensás que es su agenda. Él siempre está cercano para aquellos que claman a Él. Ahora, la compasión no es solamente ver lo que ven los ojos, sino ver más allá de lo que ven los ojos. El Señor no vio solamente gente, el Señor vio el problema de la gente. La compasión significa ver más profundo en las personas, interesarse más. Y esto es lo lindo y lo que nos llena de gozo. Jesús no te mira como te mira el de al lado. Jesús mira tu corazón. Jesús mira tu sufrimiento. Jesús mira tu necesidad. Jesús mira tus angustias. Jesús tiene compasión. Ahora, la compasión es efectiva cuando se realiza la tarea completa. La parábola del buen samaritano es muy interesante. El buen samaritano atendió al judío maltrecho, pero no lo atendió primariamente y después lo dejó abandonado,
sino esa parábola la contó Jesús acerca de amar al prójimo. El amor al prójimo tiene una tarea completa. Terminó llevándolo a un hotel para que lo cuidaran y dejando dinero a cuenta para que se encarguen de los demás. A veces nosotros cuidamos a los demás o ayudamos a los demás para calmar la conciencia. Y cuando lo hacemos para calmar la conciencia, no pensamos más allá en la persona. Ah, muy bien, quería esto, se lo doy. En lugar de decir, podría darle algo más. El Señor les explicó, les habló, les enseñó, pero después les dio de comer. Porque la compasión de Dios es una compasión completa. Tengo una buena noticia para darte en esta mañana. Dios no hace las cosas por la mitad. Dios hace las cosas completas. Te manda con el corazón lleno y con la panza llena también. Jesús puso por obra. A alguno le gustó lo de la panza llena y se copó con eso. Bueno, Jesús puso por obra lo que enseñaba. Esta es la misericordia. El último aspecto del carácter de Jesús que podemos encontrar en evidencia en este texto es la generosidad de Jesús. Jesús es generoso. ¿En qué sentido? Jesús paga bien. Empezaron el picnic con 5 flautitas y 2 anchoas. Magra comida iban a tener. Parece que estaban a dieta, pero eso es lo que iban a comer en ese momento tranquilo. Pero ¿qué pasó? Cuando se juntó toda esta gente, el Señor les dijo, denles de comer. Y los discípulos, ¿qué? Tenemos que ir, comprar, son 200 denarios, es casi un año de sueldo, donde lo conseguimos en primer lugar y segundo, vamos, volvemos, ¿qué va a pasar? No, a ver, ¿qué tienen ustedes? Y yo me lo imagino, seguro que Pedro fue el que dijo, habrá dicho con un aire de suficiencia, como diciendo, 5 panes, 2 pescados, 2 anchoitas. Y Pedro mirándose. El Señor dice, bueno, tráiganlos. Empezaron a repartir, empezaron a dar, sacrificaron todo. Me imagino Pedro cuando le sirvió el primer grupo de 50 o 100 personas, ahí va mi almuerzo. Pero cuando termina todo ese evento, que habrá tardado bastante, los discípulos estarían más cansados y hambrientos. Sobraron 12 cestas, una cesta para cada uno. De tener un pedacito de pan y un trocito de pescado para alimentarse, cada uno terminó con una cesta. ¿Por qué? Porque el Señor siempre paga bien. El Señor es generoso. ¿Qué hiciste por el Señor? ¿Qué haces por el Señor? ¿De qué manera servís al Señor? En cierta ocasión, el Señor, hablando de la exclusividad en el servicio, Él dice, ninguno que ame más padre, hermano, etcétera, 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 es digno de mí, me tienen que seguir primero, etcétera, etcétera. Y Pedro dice, Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Qué nos vas a dar? Es decir, estamos desamparados. ¿Ahora qué hacemos? Y el Señor dice, cualquiera que haya puesto en prioridad el reino de los cielos, recibirá 100 veces más en esta tierra y en el cielo la vida eterna. Ahora ese 100 veces más no es para que saques la calculadora y digas, a ver cuánto puse de ofrenda hoy. Voy a salir con dinero. No es para que hagas eso, sino para que entiendas que las satisfacciones del servicio son muchas más que el sacrificio que tenemos que hacer. El Señor es un buen pagador. Jesús sabe recompensar. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, la primera carta, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios no se olvida tu esfuerzo, no se olvida tus lágrimas, no se olvida tus dolores. El Señor paga bien. Así que nos encontramos con un Jesús considerado, con un Jesús compasivo, con un Jesús generoso. Tengo una buena noticia. ¿Te acordás que te había dicho que el Señor estuvo 3 años en esta tierra para que pudiésemos entender cuál es su carácter? Esto quiere decir que Jesús sigue siendo considerado, sigue siendo compasivo y sigue siendo generoso con nosotros. No es que hubo un Jesús acá y allá, es otro Jesús. Es un Jesús
recompensador, galardonador de los que le buscan. Pero quiero terminar diciéndote que tenés que recordar que ese Jesús está en nuestro corazón. Levanten la mano los que lo tienen a Cristo en su vida. ¿Qué es esto de tenerlo a Cristo? Por si alguno no lo sabe, ¿no? Es primero aceptar que Jesús pagó por nuestros pecados. Es decir, acepto que Él pague por mí. Él invitó, Él pagó con su vida, pagó en la cruz por los pecados. Y cuando uno acepta esa paga, uno ya es rescatado por Jesús y pasa a ser pertenencia de Jesús. Y cuando uno pasa a ser pertenencia de Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar en uno. Y el Espíritu Santo entonces genera en nosotros una nueva naturaleza. A esto se le llama nuevo nacimiento, que hace posible que nos parezcamos cada día más a Jesús. Cada día queremos más de Él. Cada día queremos tener más de Él, porque es quien mora en nuestro corazón. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos, porque Dios va tallando en nosotros a través de cada circunstancia el carácter de Cristo. Por lo tanto, si Jesús es considerado, tenemos que aprender a ser considerados con las personas. Veamos y valoremos sus sacrificios. Levanten la mano los líderes y pastores. ¿Trabajás con personas? ¿Valorás su sacrificio? ¿Valorás lo que hacen? ¿O solo les dirigís la palabra cuando te fallaron? Cuando no cumplieron con el compromiso. ¿Sabes el esfuerzo que están haciendo? ¿O tu situación es tan especial que no podés ver lo que los demás hacen? No seas exigente. No seas demandante. No seas demandante con los que te rodean, con tu familia, con tus amigos. La exigencia tiene que ser para levantar la vara y permitir el crecimiento, pero nunca para estar con un látigo ignorando las limitaciones y los problemas que tienen las personas. Problemas, yo sí que tengo problemas. ¿Y te pensás que el de al lado no? Considéralo. Aprendí a ser compasivo. Aprendí a ver la necesidad de los que te rodean. A veces los vemos solo con nuestros ojos. ¿Cuántas personas te sonríen y esto es lo que ves con tus ojos, pero por dentro están llorando? Una pregunta sola que les haces y empiezan a llorar, porque hay angustias. El Señor podría haber dicho, cuánta gente, pero miró más allá y tuvo compasión. ¿Somos compasivos hacia los demás? ¿Vemos la necesidad que realmente tienen? ¿Vemos en esas personas que no conocen a Cristo la oportunidad de hablarles de Él y asegurarles la eternidad? En esta semana me pasó algo interesante, qué sé yo, cotidiano. Salía de acá y bastante apurado, quería llegar a casa, estoy con una tarea que tengo que terminar, tengo un plazo para terminarla, entonces quería llegar para terminar, cumplir, tenía cosas pendientes, estaba bastante cansado. Salgo, una moto me pasó raspando sin luces, nada. Y bueno, doblo acá en la diagonal esta que va hacia Pasco y ahí va la moto adelante, pero más adelante había un retén policial. Y veo que la moto iba por ahí, dije, ahí va a caer este. Y la moto gira en U. ¡Sí! Se vaya. Y encima veo la balicita del retén. ¡Sí, sí, sí! ¡Why me! Así que lo hice. Estaba apurado, dije, bueno, una demora más, todo. Empezaron a pedirme todos los papeles, la máxima corrección. Le digo, ¿vieron lo que hice ese? Y sí, qué sé yo, pobres. Estaban realmente, uno nunca sabe con quién se puede encontrar y ellos están muy expuestos, ¿no? Así que después de pedirme todo ahí, me encontré que mi esposa se me había quedado con la cédula verde. Pero tenía la digital, no hay problema.
Pero no la encontré. No, gracias a eso me di cuenta que había perdido la tarjeta de débito también. Todo, no, un desastre. Ahí me ayudó. Todas cosas ayudan a bien, ¿no? Después que le di todo, dije, qué bien, amables, correctos, ningún problema, y yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y ya tenía la vía libre para seguir camino directo a casa. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo, ¿vas a dejar así a esas personas? Así que me quedé un ratito más y les dije, yo soy pastor de la iglesia acá a la vuelta. Quiero que vengan en algún momento, queremos orar por ustedes, porque ustedes lo necesitan y se lo merecen. Ustedes velan por nuestra seguridad y queremos orar para que Dios los guarde, Dios los bendiga, porque Jesús los ama. No estaban preparados para eso. No estaban preparados, porque muchas veces la gente reacciona con fastidio, con molestia por los retrasos y ellos velan por el bien. Me sentí tan feliz de salir de ese momento, doblemente feliz. Feliz porque les pude hablar un poquito del Señor y feliz porque tenía todo en regla y no me cobraron ninguna multa. Pero de vez en cuando aplica esa compasión de detenerte un poquito, romper tu rutina, alterar tu agenda y ver más allá de lo que ven tus ojos y aprender a ser generoso. Hoy, Claudio, cuando dio la bienvenida, hizo leer ese hermoso texto, ¿no? Cada uno de acuerdo a lo que tenga, y habla con generosidad. Pero la generosidad no se da solamente en el dinero. La generosidad se da con tu persona, con tu amabilidad, con tu buena predisposición, con tu tiempo, con tus oraciones, con tu esfuerzo, con la predicación del Evangelio, aquel que te encontrás todos los días. Jesús fue considerado compasivo y generoso. Y nosotros tenemos que ser como Jesús, porque lo tenemos a Jesús en el corazón. Hay una canción que en la primera reunión, mientras estaba hablando, dije, esa canción es vieja, es vieja, no es apropiada para el día de la primavera, porque es de los años 90, hace 36 años. Te va a gustar. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Y yo quiero hacer de esa canción una oración. Quiero ser como Jesús. Parecerme más a Él. Aprender a ser considerado. Aprender a ser compasivo. Aprender a ser generoso. Porque esto es lo que Jesús nos enseñó. Ponete de pie si querés ser como Jesús. Y vamos a cantar esta canción a manera de oración. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. ¿Cuántos la sabían? A ver, levántala. Y los viejitos ya se están mostrando. La cantamos, pero pone tu mano en el pecho y decíselo al Señor. Vamos. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una vez más. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero
quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una vez más. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, qué lindo es que seas nuestro Señor y nuestro dueño. Nos encanta ser tus hijos y salvaste nuestra eternidad. Te amamos y queremos ser producto de lo que amamos. Tu Espíritu Santo está en nuestras vidas y produce en nosotros tu carácter. Por eso, por lo menos en esta mañana, queremos concentrarnos en aprender a ser considerados hacia los demás. Reconocer sus esfuerzos, su valor, su importancia, y no solamente por lo que hacen o por lo que tienen o lo que nos beneficien, sino por lo que valen, por lo que te costaron, tu sangre preciosa, que podamos considerarlos y considerarlos importantes. Señor, danos un corazón compasivo, porque ser misericordioso es ser bienaventurado, porque esto vuelve y nos permite alcanzar misericordia. Que podamos tener ese corazón dispuesto a romper agendas, a interrumpir rutinas y mirar lo que normalmente no se ve para llenar la necesidad eterna de las personas. Pero también, Señor, queremos tener un corazón generoso que permite dar, recompensar, reconocer y engrandecer tu nombre, mostrando que realmente somos ricos y que si somos ricos, ¿cómo no vamos a ser sueltos? Con nuestro tiempo, con nuestros afectos, con nuestros proyectos y también con nuestros bienes. Señor, queremos ser como vos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo. Nos vemos.